el tema de la semaglutida, los medicamentos GLP-1, que, bueno, primero eran para la diabetes, luego se descubrió que servían para bajar de peso. Y vamos a charlar con una persona que tiene, mucha experiencia en este tema, que es Gabriel Lichterov, que es representante para Latinoamérica de la Alianza Mundial para la Salud Metabólica, es magíster en diabetología y jefe de diabetología del Hospital Santa Marina, además de expresidente de la Federación Argentina de Diabetes. Todo eso lo tenemos en línea a Gabriel Lichterov. ¿Qué tal, Gabriel? Pablo Sigali y Mario Desman te saludan aquí en El Antídoto. Hola Pablo, hola Mario, qué gusto conversar con ustedes. Bueno, Gabriel, tengo entendido que te estás casi recién llegado de un congreso en Barcelona sobre diabetes y queríamos saber primero si hay alguna novedad importante para la gente que padece esta enfermedad y qué es lo nuevo, qué es lo que se viene, qué se puede esperar, si hay buenas noticias para esta población, ¿no? Bueno, sí, estuvimos la semana pasada en Barcelona en un congreso dedicado a todo lo que eran nuevos tratamientos y tecnología en diabetes. Y sí, en materia de este tema que nos toca en este momento, aparte de lo que ya tenemos en el mercado, que es la semaglutide, el dulaglutide, el tirzepatide, ya hay estudios con nuevos fármacos que se llama retatrutide y otros nuevos que también se dan por vía oral, caglisema. Es decir, que tenemos en vista un montón de tratamientos en vista del éxito que ha tenido este grupo de fármacos en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. O sea, cada vez van mejorando los tratamientos. Uno lo que ve es que, digamos, el carril que van tomando o las noticias, sobre todo, van por el lado del descenso de peso. En cuanto a lo que sería la diabetes en particular, ¿ya se llegó a un techo o eso puede seguir mejorando? El techo cada vez se puede mejorar más. De hecho, este fármaco que está por llegar, que se llama retatrutide, sí, se ha visto que en un tratamiento de 70 semanas se ha logrado un promedio de un 24% de disminución de peso de promedio, un 28% en las mujeres, un 21% en los varones. Y entonces sí, tenemos fármacos que cada vez están logrando metas de descenso de peso más importantes, y también debemos decir que de la mano del descenso de peso también va las reacciones adversas que puede tener este grupo de fármacos, como náuseas y vómitos que puede tener. Por eso siempre la dosis es personalizada. Y sí, este grupo de fármacos ha sido sumamente importante, como ustedes bien decían recién. Empezó dándose para el tratamiento de la diabetes y se vio que que dio un descenso de peso. Nosotros teníamos otros fármacos que previamente a esto daban descenso de peso de otros grupos farmacológicos, pero en cuanto a lo que nos preocupa a nosotros en diabetes, los cardiólogos, los nefrólogos, es la protección del corazón, de los riñones, la prevención, nosotros llamamos cardiovascular o cardiorrenal. Entonces, este grupo de fármacos sí lo tienen y otros no. Hay fármacos que ayudan a bajar de peso, pero aumenta la presión arterial, cosa que no nos sirve, aumenta la retención de líquidos, cosas que no nos sirven. Entonces, este grupo de fármacos sí ha sido un boom, y más teniendo en cuenta que el gran problema de salud pública en el siglo XX era la desnutrición, en el siglo XXI tiene que ver con la diabetes y obesidad. Tengan en cuenta ustedes que en nuestro país, en Argentina, arrancamos con casi un 49% de las personas que tenían obesidad y diabetes en el 2005, y ahora tenemos un 62% de obesidad y diabetes. Y de ese 62%, prácticamente casi algo más de un 25% es obesidad. De manera tal que ese fenómeno mundial también se está reflejando en Argentina, y obviamente a partir de eso empiezan a orientarse toda la industria farmacológica a tratar de resolver ese problema tan prevalente. Gabriel, es como, por un lado está los medicamentos que también vienen a resolver algo que quizás también
provoca un poco la industria de la alimentación, ¿no? Con productos ultraprocesados que te generan mayor obesidad. Pero hay un punto que nosotros nos planteamos con Pablo para dialogar con vos, que es esto de entre el sí y el no, el abuso, el uso y el abuso, porque prescripto para la diabetes, prescripto para cierto nivel de obesidad, hoy se está utilizando para directamente bajar algunos kilitos de más en personas que quizás no lo necesitan. Y quiero dar un ejemplo de una persona que puede estar en la etapa de la menopausia, que hoy vamos a estar hablando de eso, de otro lugar, y que se ve más llenita y dice, uy, tengo que bajar un poco de peso, y tiene acceso a ese medicamento, lo puede comprar, pero eso va acompañado de un deterioro en la masa muscular, eso acelera, si ya tiene osteoporosis por la propia menopausia, puede acelerar el proceso de pérdida de hueso, y no hay mucho de eso, de conciencia en quien lo está consumiendo hoy, contra el beneficio de bajar 3-4 kilitos de más. Vos sabés que, digamos, para cada disminución de peso hay distintos fármacos. Hoy el más potente para bajar de peso, para casos más severos, sería el tirzepatide, el semaglutide. Ahora en Argentina se da hasta 2,4, pero justamente en este congreso hemos visto experiencias que se están dando hasta 7 miligramos. Pero el tema sí es que la gente tiene que saber que esto se tiene que dar bajo prescripción médica, en primer lugar, y también tener en cuenta que esto es parte integral de un tratamiento, de un plan alimentario adecuado, de los 150 minutos que siempre recomendamos de actividad física semanal. Entonces, que nadie piense que va a bajar de peso aplicándose solamente y no cambiando el estilo de vida. Ciertamente, nosotros sabemos que este fenómeno que tiene que ver con la obesidad es un fenómeno evolutivamente nuevo para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy por preparar una charla para el mes que viene, actualizando algunas cosas, y estábamos viendo que en los años 50, lo primero que se usaba, que vimos que no está dando que nunca la dio, pero no había otra cosa, que es la terapia cognitiva conductual, es decir, explicarle a la gente qué pasa con su comida, anotar lo que estás comiendo, toda una serie de cosas conductuales. Realmente los resultados han sido muy pobres. Entonces, pero lo que también vimos es que hasta los años 50 nadie se sentía incómodo por estar gordito con sobrepeso. Es decir, que en tiempos de que había tanta carencia como hubo en todo momento de la humanidad, el tener sobrepeso, obesidad, era un símbolo de opulencia, que solamente podían tener los pudientes, de manera tal que es un fenómeno relativamente nuevo y tiene que ver con las grasas saturadas, los ultraprocesados, los azúcares, todo ese cambio de conducta, pero también el sedentarismo. En este momento pensemos que cosas que hoy hacemos hoy, hace 100 años parecían muy locas. O sea, si una persona se ponía una bicicleta para no ir a ningún lado, iban a pensar que es un psiquiátrico. Capaz que lo internaban porque tiene una bicicleta que no va a ningún lado, o dar una vuelta en bicicleta. La gente había tanta carencia de alimentos que la gente trataba de conservar su energía. Hace 100 años no había tantos gimnasios, ni había si la gente quería comer pollo había que matarlo, y si quería comer ñoquis había que amasarlo, es decir, que había otro estilo de vida. Y en este momento que estamos con tanto sedentarismo, esta cuestión genética que tenemos de tratar de comer lo que podamos y mientras podamos para sobrevivir, porque eso es lo que hizo sobrevivir como especie, ahora nos juega en contra con esta sobreoferta de alimentos que tenemos. Pero vos lo harías, pero vos vos recomendás para alguien que tiene poco peso de más, algunos kilos de más, caer en la utilización de este tipo de drogas, o es mucho más riesgoso, ¿sí?, que el beneficio que va a obtener. En este momento los costos-beneficios hay que verlos en salud y también en la economía de la persona. Es decir, que en primer lugar a una persona que tiene
un índice de masa corporal de menos de 30, uno recomendaría el estilo de vida, pero si tiene más de 30 y tiene algún factor de riesgo, o sea, tiene un infarto, si tiene diabetes, ahí podemos conversar. Pero el tema es que uno como profesional de salud tiene que tener firme el conocimiento y firme la convicción de en qué casos no y en qué casos sí. Es decir que en este momento estamos en un sobreuso, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Estamos en un sobreuso que en este momento la industria no está dando abasto en cuanto a la demanda que hay. Yo tengo pacientes que no solamente atiendo acá en Buenos Aires, sino que atiendo por videollamada de otras provincias, y en este momento estamos con una enorme falta. Ustedes piensen que cuando empezó el semaglutide, se estaba calculando unos 30.000 unidades mensuales. Cuando salió la competencia, con un precio más conveniente del semaglutide, arrancaron en agosto, porque son los datos que he tratado de recabar, sabiendo que iban a tener la gentileza de invitarme a conversar. Estaba averiguando que en agosto la competencia produjo 50.000 y no dieron abasto. O sea que el original siguió en 30 y 35.000. Después, para enero, ya se estaban produciendo 150.000 unidades de semaglutide y aún así no se ha llegado a un Sigue techo. habiendo demanda insatisfecha. Y se espera para junio llegar a una producción de 200.000 unidades para las 30.000 que había hasta hace poco tiempo. Es decir que eso me da la pauta. La pregunta es si todo eso es necesario. ¿Todo eso es necesario, como decía Mario, o hay un sobreuso en esos 200.000 o en esa demanda? ¿Esa demanda es excesiva o es ficticia con respecto a lo que esta droga está recomendada? Yo lo que interpreto es que hay un franco sobreuso de esto, un franco... yo creo que este sobreuso tiene que ver con la sobreprescripción o también la compra sin prescripción. También. Entonces, hay pacientes que cuando me han venido a consultar, yo le digo, usted no puede usar. Es decir, si un paciente ha tenido pancreatitis, o tiene edema macular, o tiene determinadas enfermedades visuales, no se lo podemos dar. Por eso yo les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de que podamos comentar a la gente que tiene que, como conversamos vez pasada, el medicamento que no hace nada, no hace nada. Así es. Y lo importante es eso, ¿no? Que el médico pueda llegar a un acuerdo con el paciente, porque evidentemente la democratización de esta droga va a ser cada vez mayor, el acceso va a ser cada vez mayor, la competencia va a ser cada vez mayor, el precio va a bajar, cada vez más gente va a tener acceso, y lo importante justamente es la concientización. Me parece que empieza un periodo en el que hay que concientizar y decirle a la gente, y los médicos deberán hacerlo seguramente, que no es gratis usarlas, que hay que evaluar siempre costos y beneficios para determinar si es el paciente adecuado para utilizar este tipo de fármacos. Gabriel, te agradecemos mucho la entrevista, como siempre. Bueno, un gran gusto, y bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Yo muy agradecido, bien en nombre de Federación Argentina de Diabetes, esta oportunidad que nos dan de conversar y llegar a tanta gente que es su audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias de mi parte. Gracias, hasta siempre, Gabriel. Buenas noches. Era Gabriel Lichterhoff, representante para Latinoamérica de la Alianza Mundial para la Salud Metabólica, magíster en diabetología. Ahí se va.